Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a estudiar las aplicaciones de las reacciones con ácidos y con bases. Es el capítulo 2 de un vídeo que ya comencé y que publiqué hace mucho tiempo. La verdad es que estos vídeos de teoría me cuesta bastante hacerlos. Llevan bastante tiempo en lo que es su confección, también su grabación y luego su edición. Pero por fin, antes de que acabe el curso, ya lo tenemos aquí. Capítulo 2. Aplicaciones de las reacciones ácidas y básicas. Como veis, tengo la voz bastante cascada. Pues sí, he tenido una faringitis de caballo, de hecho la sigo teniendo, pero aún así no quiero dejar de grabar este vídeo porque si no, no me va a dar tiempo a sacarlo antes de que acabe el curso. Bueno, vamos a comenzar y antes de ello os tengo que recordar que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Ya sabéis que a mayor número de likes, visualizaciones, comentarios positivos y donaciones en mi nueva cuenta Bizum o en mi vieja cuenta PayPal, mayor será la probabilidad de que yo continúe creando más contenido de este tipo, en concreto de teoría de química. Antes de comenzar con este vídeo, tenéis que dominar una serie de conceptos previos, ¿de acuerdo? Contenidos de base en química. Por ejemplo, cálculos cuantitativos básicos, disoluciones, estequiometría y equilibrio químico. Y por supuesto, tenéis que tener muy claro el vídeo anterior en el cual explicaba todos los fundamentos de las reacciones de transferencia de protones. Aquí os dejo los códigos QR para que podáis trabajar todos estos temas previamente si no los domináis. Vamos en primer lugar con las reacciones de neutralización. Una reacción de neutralización es una reacción entre un ácido y una base. Generalmente en las reacciones acuosas ácido-base se forma agua y una sal. Y digo generalmente porque cuando es una reacción, por ejemplo, de amoníaco con ácido clorhídrico, esto no es así. De todas formas, se puede decir que la neutralización es la combinación de iones hidrógeno y de iones hidróxido para formar moléculas de agua. Durante este proceso, pues, se puede formar la sal. De forma general, podemos escribir este tipo de reacción como ácido más base, sal más agua. Se muestran algunos ejemplos. Toma nota de ellos porque son los más habituales de los exámenes. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio nos va a dar cloruro de sodio más agua. Ácido clorhídrico más hidróxido de calcio nos va a dar cloruro de calcio más agua. Importante el tema del ajuste. Mientras que la primera reacción era mol a mol, en esta 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de hidróxido de calcio. Importante el tema del ajuste, ya que nos van a hacer preguntas en las cuales debamos relacionar las cantidades de ácido con las cantidades de base. Y si no ajustamos bien la ecuación química, no podremos hacer bien el ejercicio. Aquí tenemos más reacciones. Ácido sulfúrico con hidróxido de sodio para dar sulfato de sodio y agua. Como puedes comprobar, y como he dicho antes, los coeficientes estequiométricos necesarios para ajustar las ecuaciones químicas de neutralización están relacionados con el número de hidrógenos ácidos y con el número de iones hidroxilos. Se ilustra con un ejemplo más contundente. 3 moléculas de ácido sulfúrico reaccionan con 2 de hidróxido de aluminio para dar sulfato de aluminio y 6 moléculas de agua. En una reacción de neutralización pueden producirse 2 situaciones. Primera situación. Las cantidades que reaccionan de ácido y de base son estequiométricamente equivalentes. En ese caso se produce una neutralización completa. Al finalizar la reacción, no quedará en disolución ninguna cantidad del ácido ni de la base inicialmente puestos. Eso, mucho cuidado, no significa que el pH de la mezcla final sea 7, ya que puede producirse el fenómeno de la hidrólisis de sales que estudiaremos más adelante.
Por otro lado, situación número 2. En esta situación, uno de los dos reactivos está en exceso. Se produce una neutralización parcial. Esto da lugar a una disolución ácida o básica, en la que hay una cierta cantidad de ácido o base, dependiendo de cuál de las especies esté en exceso, y otra cantidad de su base o ácido conjugado. En este caso, la disolución obtenida es una disolución tampón o reguladora. También lo estudiaremos en este vídeo más adelante. Aprenderemos a calcular y justificar el pH obtenido en ambas situaciones. Se hará especial hincapié por su importancia en las preguntas de la PAU, las pruebas de acceso a la universidad en España, en la explicación teórica de la hidrólisis de sales, lo cual no quiere decir que no vaya a explicar el resto de contenido. Pero en esta parte voy a centrarme bastante y voy a dedicarle bastantes diapositivas. Comenzamos con la hidrólisis de sales. En función de la fortaleza del ácido y de la base, podemos clasificar las reacciones de neutralización completa en 4 grupos. Se analiza el fenómeno de la hidrólisis de sales en cada caso. Caso número 1. Sal de un ácido fuerte y de una base fuerte. Este tipo de sal se puede obtener cuando reaccionan un ácido y una base fuertes. Por ejemplo, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio van a producir cloruro de sodio más agua. La sal es el cloruro de sodio. En este caso, el cloruro de sodio se disuelve en agua, formando iones sodio más y cloro menos. Dichos iones, en principio, podrían reaccionar con el agua, de la siguiente forma. El sodio podría reaccionar con el agua para dar hidróxido de sodio más H3O más. En este caso, el ion sodio es el ácido conjugado de una base fuerte, el hidróxido de sodio. Por ello, es extremadamente débil. Muy importante tener esto en cuenta. Cuanto más fuerte es el ácido o la base, más débil es su ion conjugado. De manera que en este caso, como el hidróxido de sodio es una base fuerte, su catión, sodio más, es un ácido extremadamente débil y no tiene la capacidad de reaccionar con el agua y liberar iones oxonio. Por eso he puesto una flecha de color rojo hacia la izquierda, indicando que el equilibrio está totalmente desplazado a la izquierda, de forma que esa reacción no tiene lugar. Análogamente, podemos decir que el anión cloruro es la base conjugada de un ácido fuerte, HCl, y por ello es extremadamente débil y no tiene capacidad de reaccionar con el agua y liberar iones hidroxilo. De manera que vamos a decir que no se produce el fenómeno de la hidrólisis y el pH de una disolución como esta de cloruro de sodio es 7. Me da igual poner el cloruro de sodio directamente que haber obtenido este cloruro de sodio mediante una reacción de neutralización completa en la cual todo el ácido clorhídrico y todo el hidróxido de sodio han reaccionado para formar cloruro de sodio. Ambos casos son equivalentes. El pH final de la disolución será 7. Otra cuestión sería que hubiera un exceso de ácido de base. Eso lo trabajaremos más adelante. Continuamos con el segundo caso. Sal de un ácido fuerte y de una base débil. Este tipo de sal se puede obtener cuando reaccionan un ácido fuerte y una base débil. Por ejemplo, ácido clorhídrico más amoníaco para producir cloruro de amonio. Tal como dije al principio del vídeo, el cloruro de amonio, cuando se forma, como veis, no viene acompañado de agua, ya que el hidrógeno del ácido clorhídrico pasa a formar parte de la sal. Y como el amoníaco no tiene grupo OH, pues de nuevo tampoco se puede formar agua. Vamos al tema de la hidrólisis. En este caso, la sal producida se disuelve en agua formando el catión amonio y el anión cloruro. Dichos iones podrían reaccionar con el agua
Importante aquí el tema de que el amoníaco es una base débil. Ello va a permitir que el catión amonio, que es su ácido conjugado, tenga la capacidad de reaccionar con el agua, ya que aunque es un ácido débil, sí tiene la fortaleza suficiente para reaccionar con el agua y liberar iones oxonio. El anión cloruro sigue sin poder reaccionar con el agua, pues no va a poder reaccionar nunca, ya que proviene de un ácido fuerte. Por este motivo, aquí sí podemos afirmar que se ha producido lo que llamamos el fenómeno de la hidrólisis, y el pH de esta disolución es ácido, ya que es inferior a 7, ya que se han liberado iones oxonio. Continuamos con el tercer caso. Sal de un ácido débil y de una base fuerte. Este tipo de sal se puede obtener cuando reaccionan un ácido débil y una base fuerte. Por ejemplo, el ácido acético con el hidróxido de sodio. También se puede llamar ácido etanoico, pero en química solemos emplear el término ácido acético, que es comúnmente aceptado. La sal obtenida es el acetato de sodio y vamos a disociar esa sal cuando se disuelve en agua como acetato e ion sodio. Al igual que antes, el sodio no es capaz de reaccionar con el agua porque proviene de una base fuerte y el equilibrio está totalmente desplazado hacia la izquierda. En cambio, el anión acetato sí puede reaccionar con el agua para dar lugar a ácido acético más iones hidroxilo. De manera que podemos afirmar que el pH de la disolución es superior a 7 y es básico, ¿vale? Claramente básico. Vamos con el cuarto caso. Sal de un ácido débil y de una base débil. Este tipo de sal se puede obtener cuando reaccionan un ácido y una base débil. Por ejemplo, ácido fluorhídrico más amoníaco para dar lugar a la sal fluoruro de amonio. Esta sal se disuelve en agua formando los iones amonio y fluoruro. Ambos iones son capaces de reaccionar con el agua porque provienen de ácidos y de bases débiles, liberando iones oxonio e iones hidroxilo. Se produce el fenómeno de hidrólisis de sales, pero el pH dependerá de las constantes de disociación de los ácidos y bases que participan en estas ecuaciones químicas. Vamos a decir lo siguiente, atentos. En este caso, como la constante de acidez del ácido fluorhídrico es mayor que la constante de basicidad del amoníaco, podemos afirmar que la constante de basicidad del anión fluoruro es inferior a la constante de basicidad del amonio. Por ello, el equilibrio del ion amonio está más desplazado hacia los productos que el del ion fluoruro, y eso provoca que el pH será ácido, ya que habrá más iones oxonio que aniones hidroxilo. Si la situación hubiera sido al revés, el pH sería básico, y si ambas especies hubieran tenido la misma constante de disociación, el pH sería neutro. Este último caso es el más complicado, y no lo suelen preguntar, pero creo que es muy interesante desde el punto de vista pedagógico para comprobar que has entendido perfectamente este fenómeno. Por lo tanto, yo os recomiendo que no dejéis de estudiarlo, aunque es verdad que en los exámenes que yo he visto de pruebas de acceso a la universidad es un caso que no suele salir. Continuamos ahora con el cálculo del pH cuando se produce el fenómeno de la hidrólisis de sales. Podemos calcular el pH que tiene una disolución de una sal a partir de los razonamientos vistos anteriormente y de la relación vista en el vídeo anterior que hice, que hay entre la constante de acidez de un ácido y la constante de basicidad de su base conjugada. Vamos a verlo con un ejemplo. Sabiendo que la constante de acidez del ácido cianhídrico es 4 por 10 a la menos 10 molar, calcular el pH y el grado de hidrólisis de una disolución acuosa de cianuro de sodio 0,01 molar. En este caso, la sal se disuelve en agua y lo vamos a ilustrar mediante la ecuación química que veis en pantalla. Cianuro de sodio acuoso va a dar catión sodio acuoso más anión cianuro en disolución acuosa. Como hemos visto anteriormente,
El ion sodio más no reacciona con el agua porque proviene de una base fuerte. En cambio, el anión cianuro sí que lo hace porque proviene de un ácido débil cuyo valor de K sub A nos han proporcionado en el enunciado. Dicho anión se comporta como una base débil y reacciona con el agua formando ácido cianhídrico y liberando OH-. Vamos a hacer un cuadro de equilibrio, claro, porque si es una base podemos hacer un cuadro de equilibrio como los que solemos hacer habitualmente. Debemos tener en cuenta que el anión cianuro tiene una concentración inicial 0,01 molar, ya que la sal cianuro de sodio se ha disociado completamente. Una vez planteado el cuadro de equilibrio, como veis en pantalla, escribimos ahora la constante de basicidad en función de las concentraciones de HCN, OH- y CN-. Puesto que tenemos la constante de acidez del HCN, a partir de ella también debemos calcular la constante de basicidad del anión cianuro. Lo hacemos aquí. Como Kw es la constante de acidez del ácido cianhídrico multiplicada por la constante de basicidad del anión cianuro, podemos despejar K sub B del anión cianuro y me queda 10 a la menos 14 dividido 4 por 10 a la menos 10. En este caso, 2,5 por 10 a la menos 5. Como aquí no me cabe el resto del ejercicio, borro la pantalla y continuamos. Aquí os dejo el cuadro de equilibrio que hemos hecho antes y aplico la fórmula de K sub B, que será igual a x cuadrado partido 0,01 menos x. Puesto que conozco el valor de K sub B, debo despejar x. Opero y espero que hagáis esto en vuestra libreta y lleguéis a la ecuación de segundo grado que acabo de escribir. X cuadrado más 2,5 por 10 a la menos 5x menos 2,5 por 10 a la menos 7 igual a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado y nos quedamos con la solución positiva. 4,88 por 10 a la menos 4 mol partido litro. Ni que decir tiene que tenéis que hacer todos estos cálculos en vuestra libreta. Debéis aseguraros de que sabéis cómo hacer este tipo de ejercicio, porque si no, de nada va a valer el día del examen si sois capaces de llegar a la ecuación inicial, x cuadrado partido 0,01 menos x igual a 2,5 por 10 a la menos 5 y no la sabéis resolver. De manera que, muy importante, haced esto en vuestra libreta. Y por supuesto, debéis tomar apuntes de todo lo que he contado a lo largo del vídeo. Si no lo habéis hecho, estáis tardando en parar el vídeo, volver atrás e ir tomando nota de todo, ya que este vídeo no es para que os entretengáis viéndome a mí, que lógicamente nadie se entretiene viendo esto. Y peor, tal como estoy yo hoy, con este catarro y esta faringitis que no me dejan ni gritar mucho, simplemente estoy en un tono un poco monocorde, cuidando la voz lo que puedo, dándoos toda la clase. Espero que la estéis aprovechando, que mi esfuerzo me está costando. Lo dicho, ya me he dispersado, como veis, pero volvemos, nos centramos de nuevo. X es igual a 4,88 por 10 a la menos 4 mol partido litro. Ya podemos calcular el pOH, que es menos logaritmo de la concentración de OH menos. 3,31 me ha salido a mí. Calculamos el pH restándole a 14 el pOH. El resultado es 10,69. Y ese es el pH de una disolución de cianuro de sodio 0,01 molar. Como veis, un pH bastante básico, ya que como el ácido cianhídrico es un ácido muy débil, su base conjugada tiene una fortaleza relativamente alta, sin ser una base fuerte, pero nos da un pH por encima de 10. Vamos ahora a estudiar el efecto ion común. La presencia de un ion común mitiga la ionización de un ácido débil o de una base débil. Esto es fácil de entender si se aplica al equilibrio químico el principio de Le Chatelier. Dicho principio lo tenéis explicado con detalle en mi vídeo sobre equilibrio químico. Imaginaos que tenemos un ácido débil genérico, HA. Este ácido reacciona con el agua para dar el anión A- y el catión oxonio. Si nosotros aumentamos la concentración de H3 o más, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos.
Ocurre lo mismo si aumentamos la concentración del anión A-. Esto se produce, por ejemplo, cuando se añade un ácido fuerte sobre un ácido débil, o también cuando a un ácido se le añade una sal de su base conjugada. En este caso es un caso muy famoso de disolución reguladora que veremos más adelante. Ahora nos centraremos en el primero de los casos, en ese caso en el cual añadimos una cierta cantidad de ácido fuerte sobre una disolución de ácido débil. Vamos con ese ejemplo. Imaginaos que el enunciado dice lo siguiente. De hecho, no os lo imaginéis, copiadlo. A 25 grados, la constante de acidez del ácido láctico, que se emplea como suavizante en cosmética, vale 1,4 por 10 a la menos 4. Apartado A. ¿Cuáles son el pH y el grado de disociación de una disolución 0,01 molar de ácido láctico? Apartado B. Y este es el que está relacionado con el efecto ion común. Si se añade a la disolución HCl hasta una concentración de 0,01 molar, ¿cuáles son el pH y el grado de disociación de una disolución 0,01 molar de ácido láctico? Bien, vamos a trabajar el ejercicio resolviendo primero el apartado A. Este apartado A deberíais saber hacerlo vosotros si habéis estudiado ya el vídeo número 1, en el cual explicábamos cómo calcular el pH de una disolución de ácido débil. Yo voy a hacer el ejercicio rápidamente, ¿vale? Escribiendo el cuadro de equilibrio. Os recomiendo que paréis el vídeo y que hagáis vosotros el ejercicio, para que comparéis vuestro resultado con el mío. De esta forma os aseguraréis de que sabéis cómo calcular el pH de una disolución de un ácido débil. Yo lo voy a hacer, como he dicho, rápidamente, resolviendo la ecuación de segundo grado correspondiente. No me voy a detener mucho para no alargar en exceso el vídeo, ya que, como he dicho, esto tenéis que saber hacerlo. Si no sabéis hacerlo, tenéis que volver al vídeo número 1 y trabajar esta parte del temario. Como podéis ver, x es igual a 1,11 por 10 a la menos 3. Espero que os haya salido lo mismo que a mí. Y si no habéis hecho los cálculos por vosotros mismos, parad el vídeo y hacedlos, por favor. De manera que ya podemos decir que el pH es 2,95 y el grado de disociación es 0,111. Si lo queremos expresar en porcentaje, deberemos poner 11,1%. Una disociación no muy alta, aunque, bueno, tampoco es tan bajita. Recuadramos las soluciones. El pH es 2,95 y el grado de disociación 0,111. Vamos ahora con el apartado B, en el cual vamos a observar el efecto ion común y cuál es su influencia en el pH de la disolución y en el grado de disociación. Muy importante. Se escribe el equilibrio ácido-base, en el cual ahora debemos colocar 0,01 como concentración inicial de H3 o más, ya que el HCl es un ácido fuerte y se encuentra completamente disociado. Vamos a comprobar que al añadir esta cantidad de ácido clorhídrico, el grado de disociación del ácido láctico va a disminuir. Eso es lo que vamos a comprobar. El pH lógicamente va a ser más ácido, aunque no tanto como cabría esperar. Vamos allá. El cuadro de equilibrio quedaría con las concentraciones en equilibrio de HA 0,01 menos X, la de A menos X y la de H3 o más 0,01 más X. A partir de la constante de acidez vamos a poder calcular el valor de X y con ello el pH. Vamos a hacerlo. K sub A es igual a X por 0,01 más X dividido 0,01 menos X, igual a 1,4 por 10 a la menos 4. Podemos suponer que X es mucho menor que 0,01, ya que al producirse el efecto ion común, el ácido estará muy poco disociado y el valor de X será mucho menor que 0,01. Si no hacemos esta suposición, el cálculo será más largo y tedioso, pero se puede hacer. Yo en mi caso recomiendo en situaciones de efecto ion común como esta hacer la aproximación. Lógicamente, al final del ejercicio tenemos que comprobar que la aproximación es válida.
porque si no es válida, habría que rehacer el ejercicio entero. Mirad, al hacer la aproximación la ecuación queda muy sencilla y nos queda x igual a 1,4 por 10 a la menos 4 mol partido litro. Podemos calcular el pH, que será igual a 1,99, y el grado de disociación, que será 0,014. Fijaos, como el grado de disociación, que es igual al valor de x, en este caso dividido entre 0,01, me ha salido tan pequeño, puedo darme cuenta de que la aproximación que he hecho es correcta, ya que 1,4 por 10 a la menos 4 es mucho menor que 0,01. De hecho, el límite está en el 5%. Si esta cantidad es inferior al 5%, es una aproximación válida. Y como 1,4 por 10 a la menos 4 representa una cantidad menor que el 5% de 0,01, la aproximación que hemos hecho es válida. De todas maneras, hay que indicarlo, como hago yo, en el ejercicio. Y por último, damos la solución. El pH es 1,99 y el grado de disociación 0,014. Continuamos ahora con las disoluciones reguladoras. Una disolución amortiguadora, reguladora o tampón, porque se puede decir de las tres formas. Es aquella compuesta por una mezcla de un ácido débil con su base conjugada o de una base débil con su ácido conjugado. Una de estas especies es capaz de neutralizar ácidos, denominada reserva básica, y la otra de neutralizar bases, reserva ácida se le llama. Ahora bien, como están relacionadas, una es la conjugada de la otra, no se neutralizan entre sí. El pH de la disolución resultante dependerá de la relación de concentraciones de ambas especies, ácido débil y base conjugada o base débil y ácido conjugado. Estas disoluciones tienen la capacidad de minimizar el cambio de pH cuando se añaden pequeñas cantidades de ácidos o bases fuertes normalmente. Asimismo, el pH permanece invariable cuando éstas se diluyen moderadamente. En el siguiente cuadro se indican algunos ejemplos de disoluciones reguladoras. Ahí tenéis las más conocidas. Respecto a las disoluciones reguladoras que tienen pH ácido, tenemos la de ácido acético y acetato y la de ácido cianhídrico y cianuro. En cuanto a las que tienen pH básico, amoníaco-amonio, y luego tenemos una con una amina. A continuación se explica el funcionamiento de las disoluciones reguladoras mediante los correspondientes equilibrios químicos ácido-base. Se trabajará, en este ejemplo, con una disolución formada por un ácido débil y su base conjugada. Los equilibrios que se establecen en la disolución acuosa son HA más H2O para dar A- y H3O más. Tenemos la constante de acidez K sub A. Por otro lado, tenemos la reacción de la base conjugada con el agua para dar HA y OH-. Ahí se muestra la constante de basicidad en función de las concentraciones molares de HA, OH- y A-. Puesto que normalmente K sub A es mayor que K sub B, se trabajará con el primero de los equilibrios químicos, aunque esto no siempre es así, pero el fundamento sería el mismo. Cuando trabajamos con este equilibrio químico, vamos a hacer el cuadro de equilibrio tal como veis en pantalla, poniendo concentración C sub A a la concentración inicial de ácido y concentración C sub B a la concentración inicial de la base conjugada. El equilibrio químico quedaría así, como veis en pantalla. La concentración en el equilibrio de HA sería C sub A menos X y la de A menos C sub B más X y la de H3O más X. Se plantea la ecuación correspondiente y se hace la aproximación de que X es muy pequeña, lo cual es lógico, ya que al disponer de concentraciones C sub A y C sub B del ácido y la base conjugada, los equilibrios se desplazarán muy poquito, obteniendo que K sub A es igual a C sub B más X por X partido C sub A más X. Al aproximar, nos queda que K sub A es igual a
C sub B por X partido C sub A. X es igual a K sub A por C sub A partido C sub B. Bien, hasta aquí, tomad nota de todo esto, que ahora vamos a obtener la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch a partir de este resultado. Se toman logaritmos para obtener una relación entre el pH y los valores de las concentraciones del ácido y su base conjugada. En este caso, la concentración de H3O más es igual a K sub A por C sub A partido C sub B. Tomo menos logaritmo a ambos lados de la igualdad y atentos aquí. Para poder hacer lo que sigue a continuación hay que conocer las propiedades de los logaritmos. Si no las conoces, debes aprenderlas. Mirad, nos va a quedar que el pH, que es menos logaritmo de la concentración de H3O más, es menos el logaritmo de K sub A menos el logaritmo de C sub A partido C sub B. Como el menos logaritmo de K sub A es pK sub A, tenemos ya la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pK sub A más el logaritmo de C sub B partido C sub A. Aquí he cambiado el signo, atentos, del logaritmo. Y lo he hecho porque le he dado la vuelta al cociente que hay en el interior del logaritmo. Fijaos que era menos logaritmo de C sub A partido C sub B y me va a quedar más logaritmo de C sub B partido C sub A. Lógicamente, si no conoces las propiedades de los logaritmos, todo esto que he hecho aquí te sonará a chino. Pero en química hay que saber algo de matemáticas, con lo cual, si quieres deducir esta ecuación, tendrás que aprender las propiedades de los logaritmos. A esta ecuación se le conoce como ecuación de Henderson-Hasselbalch. Nos permite trabajar siempre y cuando se cumplan las aproximaciones hechas, es decir, que X sea muy pequeñito, de forma sencilla con los cálculos de pH, con las disoluciones reguladoras. Razonando de forma análoga, se puede obtener una expresión equivalente para el caso de la disolución reguladora formada por una base débil y su ácido conjugado. Es esta de aquí. Te animo a que la obtengas tú. pOH igual a pK sub B más logaritmo de C sub A partido C sub B. Continuamos ahora ilustrando con un par de ejemplos la aplicación directa de esta ecuación. Ejemplo primero. Calcula el pH de una disolución reguladora formada por ácido acético 0,1 molar y acetato de sodio 0,08 molar, sabiendo que K sub A es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Lógicamente, la K sub A del ácido acético. Se aplica directamente la fórmula de Henderson-Hasselbalch sustituyendo los datos que nos dan, tal como veis en pantalla. El resultado es 4,65. Se comprueba que la aproximación es válida, ya que la concentración de protones, 2,25 por 10 a la menos 5, es pequeñita. ¿Vale? Eso es importante. Debe ser mucho menor que 0,1 y que 0,08. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis escrito todo perfectamente. Continuamos con el segundo ejemplo. Calcular el pH de una disolución reguladora formada por amoníaco 0,1 molar y cloruro de amonio 0,1 molar, sabiendo que K sub B del amoníaco es 1,8 por 10 a la menos 5. Aplicamos de nuevo la fórmula de Henderson-Hasselbalch, solo que ahora vamos a calcular el pOH, que nos sale 4,74. Tened en cuenta que al dividir 0,1 entre 0,1 me sale 1 y logaritmo de 1 vale 0, de manera que el pOH coincide con el pK sub B cuando las concentraciones de ácido y de base son iguales. Se comprueba que la aproximación es válida, ya que 1,8 por 10 a la menos 5 es mucho menor que 0,1, de manera que damos el resultado que es el que veis en pantalla. pH es 9,26. Lo ponemos y continuamos. Seguimos ahora estudiando cómo varía el pH después de añadir ácido fuerte a una disolución reguladora. Vamos a explicarlo con detalle. Partiendo de una disolución reguladora constituida por un ácido débil y su base conjugada, la adición de una pequeña cantidad de ácido fuerte disminuye el pH ligeramente, siendo este descenso muy inferior al producido si esta adición se realizara a una disolución que no fuera reguladora. ¿Por qué se evita que el pH varíe bruscamente? Vamos a explicarlo.
La base conjugada a menos neutraliza el ácido fuerte añadido al reaccionar con los H3O+ procedentes del mismo. Esto se deduce fácilmente si se aplica al equilibrio el principio de Le Chatelier. Fijaos, si yo aumento la concentración de H3O+, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos y esa concentración extra de H3O+ añadido se elimina, de manera que el pH prácticamente no cambia. Vamos a comprobar este hecho de forma cuantitativa para que a nadie le quede ninguna duda. Vamos con un ejemplo. Calcula la variación de pH cuando se añade 0,01 mol de HCl a un litro de disolución reguladora formada por ácido acético 0,1 molar y acetato de sodio 0,08 molar, sabiendo que K sub A es 1,8 por 10 a la menos 5. En el ejemplo visto anteriormente sabemos que el pH de la disolución tampón es 4,65. Lo hemos visto antes. Vamos a ver ahora cuál será el pH cuando hemos añadido este 0,01 mol de HCl. El HCl es un ácido fuerte, por ello la cantidad extra de H3O+ en la disolución es 0,01 molar. El ion oxonio consume 0,01 mol de base, que se transforma en su forma ácida. Ya lo hemos visto con el equilibrio anteriormente expuesto. De manera que ahora, como veis, el cuadro va a ser el siguiente. 0,11 mol de HA y 0,07 mol de A-, ya que 0,01 mol de A- se han consumido con 0,01 mol de H3O+. ¡Ojo! Como el volumen de la disolución es 1 litro, he podido poner directamente las cantidades iniciales de ácido y de base. Si no, tendríais que haberlas calculado. Bien, cuando pone cantidad inicial está en moles. Mucho cuidado. Se aplica directamente la fórmula de Henderson-Hasselbalch y se comprueba también si es válida su aplicación. La vamos a aplicar a las nuevas concentraciones, claro. En este caso, sustituimos los datos y me queda 4,54 el pH. Se comprueba que la aproximación es válida, ya que x es igual a 2,83 por 10 a la menos 5. Y sí lo es, ya que las concentraciones son 0,11 y 0,07 y dicho valor es mucho menor que estos. De forma que el pH es 4,54. Como veis, solo ha variado 0,11 unidades. Es una cantidad muy pequeña, ya que en agua pura la variación habría sido de 5 unidades. El pH habría pasado de 7 a 2 y aquí solo ha caído de 4,65 a 4,54. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando añadimos una base fuerte. El proceso es análogo. Si partimos de una disolución de un ácido débil y su base conjugada, la adición de una pequeña cantidad de una base fuerte aumenta el pH solo ligeramente, siendo este incremento muy inferior al producido si esta adición se realizara a una disolución que no fuera reguladora. ¿Por qué se evita que el pH varíe bruscamente? En este caso, el ácido HA neutraliza la base fuerte añadida al reaccionar con los OH- procedentes de la misma. Esto se deduce fácilmente si se aplica el principio de Le Chatelier. Si nosotros hacemos que aumente la cantidad de OH-, la de H3O+ automáticamente disminuye. Al disminuir esa concentración de H3O+, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Y qué estamos logrando con esto? Que la concentración de H3O+ no varíe tanto como sería de esperar. Vamos a comprobar este hecho de forma cuantitativa, al igual que hemos hecho en el caso anterior. El ejercicio dice, calcula la variación de pH cuando se añaden 0,001 mol de NaOH a 1 litro de disolución reguladora de ácido acético 0,1 molar y acetato de sodio 0,08 molar. Conocemos el valor de K sub A y vamos allá. En el ejemplo anterior se ha visto que el pH era 4,65, ¿vale? El de la disolución reguladora preparada tal como hemos visto aquí. A continuación se añade el hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio consume 0,01 mol de iones hidroxilo. Esta cantidad consumida es reemplazada por una cantidad idéntica de HA que se descompone. De manera que podemos escribir
el equilibrio químico de la forma que veis en pantalla. 0,1 mol inicial de HA reacciona con 0,001 mol de OH-, quedándome en el equilibrio 0,099 moles de HA y 0,081 moles de A-. Vamos a hacer el cálculo igual que hemos hecho antes. Como es muy parecido al de antes, vamos directos al grano. Tomad nota en vuestra libreta e id haciéndolo vosotros, pero yo no me voy a parar a explicarlo con detalle porque ya lo hemos contado antes. El pH es 4,66. Se comprueba que la aproximación es válida y se da la solución. Fijaos que solo ha aumentado el pH en 1/100ª, cuando si esto se hubiera hecho sobre agua pura, el pH habría aumentado 4 unidades. Vamos ya con las volumetrías ácido-base. Como veis, este vídeo se está alargando, pero es que tiene muchos puntos muy interesantes. La volumetría, titulación o valoración química es un método químico que permite determinar la concentración de disoluciones, desconocidas estas concentraciones, claro, a través de mediciones de volúmenes de disoluciones de concentración conocida. Ahí tenéis un poco lo que sería el montaje experimental. Un matraz en el cual está la disolución, en este caso he puesto de NaOH, al que le he agregado fenolftaleína, por eso tiene ese color rosáceo, y no conocemos la concentración de esa disolución de NaOH. Para valorarla, pondremos en una bureta una disolución de HCl de concentración conocida. Lo que se hace en el proceso experimental es ir añadiendo gota a gota desde la bureta la disolución de concentración conocida. A esta disolución se le llama también patrón. Está en la bureta, lógicamente, y vamos añadiéndola poco a poco hasta que el indicador químico, en este caso la fenolftaleína, cambia de color. En ese momento sabemos que se produce un cambio brusco de pH y ya podemos afirmar que estequiométricamente la cantidad de hidróxido de sodio es igual a la de HCl. La reacción es mol a mol y sería la que tenéis en pantalla. HCl más NaOH para dar NaCl más agua. Conocida la concentración y el volumen consumido de HCl, se obtienen los moles de HCl que han reaccionado. Mediante una relación estequiométrica se obtienen a continuación los moles de NaOH. Y a partir de ellos, la concentración de la disolución de NaOH. Parad el vídeo y copiad todo lo que hay en pantalla, porque no lo he leído todo. He ido diciendo un poco lo que se me ha ocurrido, en parte, ¿vale? Así que parad el vídeo y copiadlo. Y ahora vamos con un ejemplito. Ejemplo. 100 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico se neutralizan con 25 mililitros de una disolución 2 molar de hidróxido de aluminio. ¿Cuál será la concentración molar de ácido sulfúrico? He tomado un ejemplo bastante fastidiosillo. ¿Por qué? Porque las reacciones mol a mol nos dan unas reacciones de neutralización muy cómodas para trabajar. Pero si la reacción no es mol a mol, la cosa se complica. Vamos a hacer este caso que me parece interesantísimo. En primer lugar, paso 0. Se toman los datos del enunciado. La concentración molar del hidróxido de aluminio y el volumen de ácido sulfúrico, porque de la disolución de ácido sulfúrico no conocemos su concentración molar. Escribimos y ajustamos la ecuación química de neutralización. Ahí la tenéis. 3 moles de ácido sulfúrico van a reaccionar con 2 moles de hidróxido de aluminio para dar sulfato de aluminio y 6 moléculas de agua. A ver cómo vamos de tiempo. Llevamos ya casi 50 minutos de vídeo. Madre mía, ¿eh? El vídeo ya sé que es intenso, pero es que tiene tantas partes que no queda otra que hacer un vídeo largo. Este tipo de vídeos os recomiendo que los trabajéis en varias sesiones. Espero que nadie se haya visto esto del tirón. Vamos, estará muerto ya, como estoy yo de cansado y con la voz que no me da. Pero bueno, si lo hacéis del tirón, mientras toméis apuntes, si tardáis 3 o 4 horas, no hay problema. Pero si no, partid en trozos el vídeo. Os vendrá bien para ir asimilando todo el contenido poco a poco. A continuación, se calcula el número de moles de sustancia valorante, la de concentración conocida. El número de moles es igual a la molaridad por el volumen. 2 por 0,025 es 0,05 mol de hidróxido de aluminio.
Se calcula el número de moles de sustancia valorada mediante un factor de conversión. Ojo, hay que fijarse en la ecuación química ajustada. En este caso, por cada 2 moles de hidróxido de aluminio, reaccionan 3 de ácido sulfúrico. El resultado es 0,075 mol de ácido sulfúrico. Se calcula la concentración molar de la sustancia valorada, dividiendo los moles obtenidos entre el volumen. 0,075 entre 0,1 es igual a 0,75 molar. Y ya tenemos la concentración de la disolución de ácido sulfúrico, 0,75 molar. ¿Ha quedado claro? Si no ha quedado claro, parad el vídeo, volved atrás e id haciendo todos y cada uno de los pasos. Si hacéis estos 4 pasos más el 0 de tomar datos, no tendréis problema con este tipo de ejercicios, os lo digo yo. Si en el transcurso de la valoración vamos registrando el pH de la disolución a valorar, al ir añadiendo pequeños volúmenes de la disolución valorante, podemos hacer una representación gráfica del pH frente al volumen añadido que conocemos como curva de valoración. Bien, al valorar un ácido fuerte con una base fuerte o viceversa, el punto de equivalencia tiene lugar a un pH de 7, ya que, como sabéis, la sal que se produce no sufre hidrólisis. Aquí tenéis un ejemplo de curva de valoración, en la cual estamos valorando una disolución ácida y añadiéndole hidróxido de sodio. Bien, como podéis ver, se produce un salto de pH brutal. Claro que sí. Pasa de pH 3 básicamente hasta un pH de 11. Madre mía, un buen salto. El punto de equivalencia está en 7. Podemos detectar en esta gráfica el volumen gastado de base en el punto de equivalencia, que en este caso, si veo bien, son 10 centímetros cúbicos. Claro, mediante estas gráficas de pH podemos obtener el punto de equivalencia y resolver problemas. Nos pueden poner un ejercicio en el cual nos den la curva de valoración y nos pidan obtener a partir de ella el volumen gastado de sustancia valorante y a partir de ahí calcular la concentración molar de la disolución problema. Si el ácido o la base valorados son débiles, la forma de la curva es similar, pero el pH del punto de equivalencia no es 7, sino el pH que genera la sal formada en la reacción de neutralización. Esa sal sufre hidrólisis y por lo tanto ese pH puede ser ácido o básico. Aquí os muestro una gráfica en la cual se valora un ácido débil con hidróxido de sodio. Como veis, el pH es superior a 7, me refiero al de equivalencia. En este tipo de gráficas hay otro punto muy importante, que es el de semi-equivalencia. En ese punto que tenéis ahí en pantalla, el pH es igual al pK sub A. En el punto de inflexión del primer tramo de la curva, ahí se encuentra. Y mediante la gráfica podemos calcular el pK sub A del ácido débil. Y esto es muy importante porque nos lo pueden pedir a partir del gráfico y luego nos pueden pedir que hagamos cálculos con ese dato. Así que muy importante que paréis el vídeo y analicéis esta gráfica con detalle. A partir de la gráfica, como acabo de decir, se puede estimar el valor de pK sub A o de pK sub B, en su caso, del ácido o base débil valorado. Ello se hará a partir del punto de semiequivalencia, que justo se encuentra a la mitad del de equivalencia. Por ejemplo, en este caso, si el volumen de equivalencia es 5 centímetros cúbicos, ese punto de semiequivalencia está en 5 centímetros cúbicos. Lo dicho, quédate mirando la gráfica un rato, mira todo el contenido que he puesto en ella porque es muy interesante. 100 mililitros de una disolución de ácido acético se neutralizan con 25 mililitros de una disolución 2 molar de hidróxido de sodio. ¿Cuál es el valor de la concentración de ácido acético? ¿Cuál será el pH en el punto de equivalencia? Nos dan como dato la constante de acidez del ácido acético. Vamos a trabajar. Se toman datos del enunciado, claro, como siempre. Concentración de hidróxido de sodio, 2 molar, volumen 25 mililitros. Como veis, siempre lo paso a litros, porque en la molaridad el volumen se expresa en litros. De ácido acético solo conocemos el volumen, 0,1 litro. Se escribe y se ajusta la ecuación química, que en este caso es facilita porque es mol a mol. Se calcula el número de moles de la sustancia valorante. Esto sigue el mismo patrón de procedimiento que hemos hecho antes.
mol de, en este caso, hidróxido de sodio, 2 por 0,025 igual a 0,05 mol de hidróxido de sodio. Calculamos mediante un factor de conversión los moles de ácido acético. Como las reacciones mol a mol es muy sencillito, son los mismos, y calculamos la concentración molar de sustancia valorada. Perfecto, ya tenemos la concentración de ácido acético. Y ahora vamos a calcular el pH de equivalencia en la siguiente diapositiva. Vamos a lo importante. Antes he ido un poco rápido porque era un proceso que ya conocíamos del ejemplo anterior. Para calcular los datos en el punto de equivalencia tenemos que tener en cuenta que los moles de hidróxido de sodio y ácido acético son 0,05 y debemos suponer que los volúmenes son aditivos, de forma que el volumen final de la disolución son 125 mililitros cuando se alcance el punto de equivalencia. Esto es muy importante, ya que si no tenemos en cuenta que los volúmenes son aditivos, la hemos liado porque nos vamos a comer el 25 mililitros, ¿vale? No, si yo valoro 100 mililitros y añado 25 mililitros, se produce ahí un efecto dilución que va a tener efecto en el pH. Se recuerda la ecuación química de neutralización y vamos a escribir este cuadro. Moles iniciales, moles finales y la concentración final. La reacción, como veis, es total y esto es importante. La concentración hay que obtenerla dividiendo los moles entre el volumen. Por eso me queda 0,4 molar la concentración de acetato de sodio. Se calcula el pH que genera el acetato de sodio. Calculo el valor de la constante de basicidad en primer lugar, del acetato, a partir de la ácida del ácido acético, tal como veis en pantalla. La constante de basicidad del acetato es 10 a la menos 14 partido la concentración de ácido acético. A estas alturas todos estos cálculos deberías saber ya hacerlos tú. Por eso estoy yendo rápido. Si no lo tienes claro, ya te adelanto que no has aprovechado el vídeo como deberías. Tienes que volver hacia atrás y trabajar esta parte. La constante de basicidad del acetato es 5,56 por 10 a la menos 10. Vamos ya con el cálculo del pH. Puesto que el acetato de sodio se disuelve completamente en agua, podemos representar este cuadro de equilibrio, teniendo en cuenta que la concentración inicial de acetato es 0,4. Completamos el cuadro y vamos a poder calcular la concentración de OH- aplicando K sub B igual a concentración de ácido acético por concentración de OH- partido concentración de anión acetato. Sustituyendo nos queda x cuadrado dividido 0,01 menos x igual a 5,56 por 10 a la menos 10. Parad aquí y resolved vosotros la ecuación para obtener el valor de x. Voy a hacer una simplificación. Puesto que el valor de la K sub B es extremadamente pequeño, 10 a la menos 10, voy a suponer que x es muy pequeño. Y así voy a resolver fácil y rápidamente la ecuación, quedándome x igual a 2,36 por 10 a la menos 6 mol partido litro. Ya podemos calcular el pOH, que es 5,63, y el pH, que es 8,37. Y ya hemos terminado el ejercicio. En este caso, el pH en el punto de equivalencia es 8,37. Como veis, un ejercicio muy completo y muy interesante, en el cual se combinan todos los contenidos y conceptos que hemos aprendido en este vídeo. Vamos ahora a explicar rápidamente algo de teoría. ¿Qué es un indicador químico? Un indicador químico, también conocido como indicador ácido-base, es una sustancia que evidencia un cambio observable, normalmente un cambio de color, cuando se produce un cambio en el pH de una solución acuosa. El cambio de color del indicador químico produce un cambio de color en la disolución, que nos indica que se ha alcanzado el punto de equivalencia. Para el empleo correcto de un indicador ácido-base, este debe cumplir. Su intervalo de viraje debe contener el pH del punto de equivalencia de la valoración. Hay que usar cantidades muy pequeñas de indicador, para no introducir errores por consumo de reactivos. El punto final debe ser el primer cambio neto de color detectable, que permanezca durante 20 o 30 segundos. Aquí os dejo una tablita que por supuesto no debéis conocer de memoria, pero es una tabla interesante en la cual os muestro los principales indicadores químicos.
probablemente hayáis utilizado el indicador químico que se conoce como fenolftaleína, ya que es bastante típico en las valoraciones ácido-base cuando hacemos ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Como veis, pasa de incoloro a rojo-violeta. En una valoración, por tanto, la elección del indicador no es algo sin importancia, sino que de eso depende una buena determinación del punto de equivalencia. La exactitud de la valoración depende de cuán próximo esté el punto final al de equivalencia. Aquí tenemos, por ejemplo, en una valoración ácido fuerte, base fuerte, la valoración tiene un punto final de pH 7. Por lo tanto, es conveniente utilizar un indicador que tenga ese pH comprendido en su rango de variación. En este caso, el indicador más adecuado es el azul de bromotimol, por ejemplo, que tiene un pH de viraje entre 6 y 7,6. También hay otros, como el rojo de fenol. Si tenemos una valoración de un ácido débil y una base fuerte, el pH será cercano a 9 normalmente. En este caso, un clásico, la fenolftaleína. Si valoráis, por ejemplo, ácido acético con hidróxido de sodio, seguro que utilizáis fenolftaleína. Para el caso del ácido fuerte y la base débil, el pH suele ser en el punto de equivalencia sobre 5 y se recomienda utilizar el rojo de metilo. Y por último, vamos con un ejemplito clásico. Para valorar 50 mililitros de una disolución de NaOH, se han utilizado 47 mililitros de una disolución de ácido acético 0,5 molar. Razón a qué indicador se puede utilizar para esta valoración. En este caso, como valoramos un ácido débil y una base fuerte, tenemos un pH que suele estar cercano a 9. Lo mejor es utilizar la fenolftaleína. Como ya lo acabamos de ver, pues no tiene más. Os recomiendo que paréis el vídeo, lógicamente, y que volváis atrás, tomando apuntes de todo lo que he explicado. Ya que he ido un poco rápido, pero porque sé que podéis parar el vídeo. Si no, no lo haría. Claro, parad el vídeo, copiadlo todo, entenderlo. Y cualquier duda, me lo ponéis en los comentarios. Y yo os contesto lo antes que pueda. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a entender mejor los conceptos que hemos explicado. Conceptos fundamentales para la aplicación de las reacciones ácido-base. Me ha quedado un vídeo de más de 1 hora, ya lo sé, tocho vídeo. Pero es que había mucho contenido que explicar y no lo he podido hacer más corto. Durante la exposición que he hecho del tema, está hecho para ser trabajado en 2, 3 o incluso 4 sesiones. Es lo recomendable. Mis vídeos de teoría no son para ver del tirón. Hay que ir parando el vídeo, trabajándolo, anotando. Son vídeos que, como veis, me cuesta mucho hacer porque tienen muchísimo contenido. Espero que os sea útil. Yo, desde luego, espero haber aclarado todas esas dudas que pudierais tener y que ahora mismo estéis preparados para afrontar nuevos retos en este tipo de ejercicios. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que estoy subiendo a mi canal semanalmente, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Y por otro lado, y más que nunca, en este tipo de vídeos de teoría que me cuestan tanto y que he grabado afónico a full, un like al vídeo. Se agradece, primero, porque es un reconocimiento al esfuerzo que hago. También porque me ayuda a saber que el vídeo es interesante, que está bien hecho y que os está ayudando. A mí me anima mucho saber que hay personas que están aprovechando el material que estoy subiendo a YouTube para mejorar en sus estudios. Por otro lado, además del like, compartir estos vídeos con las personas que se están preparando estos temas. Creo que podemos ayudar entre todos a mucha gente. También habéis visto a lo largo del vídeo mi número de Bizum. Podéis hacerme microdonaciones a mi cuenta de Bizum o a mi cuenta de PayPal. Todas son bienvenidas. Ayuda a que pueda mejorar el contenido del canal, los medios con los que realizo todos estos vídeos que habéis visto que he hecho, y además es un signo de que os está gustando el contenido que hago. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.